Los grandes salones del palacio del planeta Tayera resplandecían bajo el resplandor de las lunas gemelas. Pilares de cristal se alzaban hacia el cielo, reflejando una suave luz azul que hacía que todo el palacio pareciera un lugar de ensueño. Los sirvientes se movían en silencio, con la cabeza gacha, con cuidado de no hablar demasiado alto. Nadie quería molestar a la gobernante de este mundo, la emperatriz Cire. Estaba sentada en su trono, envuelta en ondulantes túnicas plateadas que brillaban como el cielo nocturno. Sus ojos violetas, fríos y distantes, escudriñaban la habitación. Muchos le temían, no por su crueldad, sino por la maldición que portaba. La maldición era simple pero aterradora. Cualquiera que besara sus labios se convertiría en hielo sólido. Había sido así desde que tenía memoria. La primera vez que sucedió, era joven, apenas consciente de lo que estaba sucediendo. Una amiga de la infancia la había besado por un reto. Se congeló al instante, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, y su cuerpo se convirtió en hielo antes de que pudiera siquiera gritar. Todo el imperio había sido sacudido por el evento. Científicos y místicos intentaron comprender la maldición, pero nadie pudo encontrar una cura. A lo largo de los años, muchos habían intentado romperla. Algunos eran amantes que creían que su pasión sería lo suficientemente fuerte. Otros eran guerreros que creían que su fuerza podía superar cualquier magia, pero el resultado siempre era el mismo. Estatuas frías y sin vida abandonadas en el palacio. Ahora, los pasillos de su casa estaban llenos de personas congeladas en el tiempo. Algunos eran diplomáticos, algunos pretendientes y algunos asesinos insensatos que creían que podrían acercarse lo suficiente como para acabar con su vida. Ninguno de ellos lo había logrado. Ninguno de ellos había sobrevivido. Cire hacía tiempo que había perdido la esperanza de encontrar amor. Era hermosa, poderosa y admirada por muchos, pero también era intocable. Incluso quienes deseaban estar cerca de ella lo hacían con miedo en los ojos. Había aceptado este destino, o al menos se lo decía a sí misma. Una noche, sentada sola en la gran cámara, su consejero, Beric, entró con paso cauteloso. Era una de las pocas personas que podía hablar libremente a su alrededor. Un anciano de ojos hundidos. Había servido al imperio durante décadas. Emperatriz, dijo, haciendo una profunda reverencia. La delegación humana ha llegado. Cire apenas reaccionó. Había oído hablar de los humanos antes, la extraña raza de una estrella lejana que había entrado recientemente en la etapa galáctica. A diferencia de muchas otras especies, los humanos no eran conocidos por su fuerza física ni su tecnología avanzada. En cambio, eran conocidos por su adaptabilidad, su terquedad y su temerario coraje. ¿Otro grupo de comerciantes?, preguntó con voz tranquila. No, respondió Beric. Esto es diferente. No vienen como comerciantes, sino como diplomáticos. Buscan una alianza. Cire arqueó una ceja. La idea de una alianza con los humanos era inesperada. Cifera ya era poderosa. No necesitaban ayuda, especialmente de una especie tan joven como la humanidad. Que pasen, ordenó, con la curiosidad de clavarse. Momentos después, las puertas de la cámara se abrieron y un pequeño grupo de humanos entró. Su líder era un hombre llamado Elías. Era más alto que la mayoría de los cifrados, pero comparado con ellos, parecía frágil. Su piel era de un cálido tono marrón, su mirada penetrante, pero no cruel. A diferencia de otros diplomáticos que lo habían visitado, no parecía asustado. Cire lo observó atentamente, esperando el momento en que bajara la mirada, en que mostrara el mismo miedo que todos los demás. Pero Elías no lo hizo. La miró a los ojos y sonrió, no con arrogancia, sino con genuina curiosidad. Emperatriz Cire, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Es un honor estar ante usted. Su voz era tranquila, firme. No tembló. No dudó. Por primera vez en años, Cire sintió algo inusual. Ni emoción, ni esperanza,
sino algo cercano a la curiosidad. Quizás, solo quizás, este humano era diferente. Elías se encontraba ante la emperatriz Cire, con una postura relajada pero respetuosa. La cámara estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los cristales de energía que cubrían las paredes. El aire era frío, pero Elías no temblaba. Había leído sobre la emperatriz antes de llegar allí, sobre su maldición, su soledad y las estatuas congeladas que bordeaban su palacio. La mayoría de la gente le temía. Elías, sin embargo, estaba fascinado. Cire lo observaba atentamente. Había conocido a muchos diplomáticos antes, pero ninguno la había mirado así sin miedo, sin vacilación. No había temblores nerviosos en sus manos, ni cambios de postura incómodos. Simplemente estaba tranquilo. Era extraño. Eres diferente, dijo Cire al fin, con la voz suave como el agua fluyendo. Elías ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cómo? ¿No me temes? Elías sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad. He aprendido que el miedo debilita a las personas, y a los humanos no nos gusta ser débiles. Cire entrecerró los ojos ligeramente. Intriga. Su gente es nueva en la galaxia. No tienen las armas más poderosas ni los ejércitos más numerosos. ¿Por qué se creen fuertes? Elías rió suavemente. Porque sobrevivimos. No importa a dónde vayamos, no importa lo difíciles que se pongan las cosas, encontramos la manera. Cire se adelantó ligeramente. Había oído historias sobre la resiliencia de la humanidad, como habían llegado de un mundo lleno de peligros, tormentas, enfermedades y guerras. No eran la especie más avanzada, pero eran testarudos. No se rendían fácilmente. Beric, el consejero de la emperatriz, se aclaró la garganta. Humano, estás aquí para hablar de una alianza. ¿Qué ofrece tu especie que nosotros no tengamos ya? Elías volvió la mirada hacia Beric. Ofrecemos lo que nadie más hace: imprevisibilidad. Sabes cómo piensan los otros imperios. Sabes cómo luchan, cómo negocian. Pero los humanos hacemos las cosas de forma diferente. Asumimos riesgos que nadie más asumiría. A veces, esos riesgos conducen a grandes cosas. Cire reflexionó sobre sus palabras. Había gobernado durante muchos años y había visto lo predecibles que eran la mayoría de las especies. Seguían los mismos patrones, jugaban a los mismos juegos políticos. ¿Era posible que los humanos realmente aportaran algo diferente? Antes de que pudiera responder, un cifrado y un noble se burlaron. ¿Y qué hay de la maldición de la emperatriz, humano? ¿Entiendes lo que es? Elías volvió la mirada hacia Cire. Había leído sobre la maldición, pero ver las estatuas congeladas en el palacio la hacía sentir real. Decenas de seres habían intentado romperla. Algunos estaban enamorados de ella. Otros habían sido lo suficientemente insensatos como para creerse inmunes. Todos habían fracasado. Cire esperaba que Elías dudara, tal vez incluso diera un paso atrás. En cambio, solo asintió. He oído las historias, dijo. Pero una maldición no define a una persona. Por un momento, se hizo el silencio. Los nobles lo miraron con incredulidad. Nadie había hablado de la maldición de la emperatriz con tanta ligereza. Cire lo observó atentamente. ¿Y si te pido que la pruebes? Un murmullo se extendió por la corte. ¿De verdad la emperatriz estaba sugiriendo esto? ¿Permitiría que un humano intentara lo que nadie más podía? Elías sostuvo su mirada sin pestañear. Si ese es tu deseo, lo haré. Beric dio un paso adelante rápidamente. Emperatriz, esto es peligroso. Si falla, sé lo que pasará. Cire la interrumpió con voz firme. Su corazón estaba firme, pero algo en su interior se agitó. ¿Por qué había sugerido esto? Quizás era curiosidad. Quizás era la forma en que Elías hablaba, como si realmente creyera que la maldición no la definía. Se levantó de su trono, acercándose a él. Puedes irte ahora. Elías de la tierra, dijo.
Hablaremos de esto de nuevo mañana. Elías asintió. Entonces espero con ansias el mañana. Mientras se alejaba, Cire lo observó con ojos indescifrables. Por primera vez en años, sintió algo inesperado. Expectación. Los grandes salones de esa cifra y palacio estaban llenos de murmullos. La noticia del desafío de la emperatriz Cire al humano se había extendido como la pólvora. Nadie se había atrevido a probar su maldición voluntariamente. No después de ver las estatuas congeladas que bordeaban los pasillos. Sin embargo, este humano, Elías, no dudó. Aceptó sin miedo. Ahora, el gran salón de banquetes estaba lleno de nobles, diplomáticos y guerreros de diferentes mundos. Las largas mesas de cristal estaban decoradas con comidas exóticas de toda la galaxia, pero la mayoría de los invitados estaban demasiado distraídos para comer. Todas las miradas se dirigían a los humanos sentados tranquilamente entre ellos. Elías bebió un trago dorado con el rostro indescifrable. Podía sentir la tensión en el aire. Algunos cifrados lo miraban con curiosidad, otros con diversión y unos pocos con abierta hostilidad. Era evidente que a muchos no les gustaba la idea de que un humano se parara con tanta audacia entre ellos. Una voz grave rompió el silencio. «Dime, humano», dijo Lord Cal, un noble de alto rango de piel azul gélida y penetrantes ojos plateados. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir a la maldición de la emperatriz? Elías dejó su bebida y sostuvo la mirada de Cal. No lo sé, admitió con sinceridad. Pero sí sé que nadie lo ha intentado sin esperar el fracaso. Cal sonrió con suficiencia. ¿Y tú te crees diferente? Elías se encogió de hombros. Los humanos están llenos de sorpresas. Algunos nobles rieron entre dientes, pero otros seguían impasibles. Cal se inclinó hacia adelante. Entonces, hagamos esto más interesante. Ya que tienes tanta confianza, ¿por qué no hacemos una apuesta? Los murmullos en el salón se hicieron más fuertes. Cire, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Qué sugieres, vaca? Cal inclinó ligeramente la cabeza. Una apuesta simple, mi emperatriz. Si el humano realmente cree que puede besarte y vivir, que lo demuestre. Si falla, bueno, se unirá a las estatuas de tu palacio. Pero si tiene éxito, debería ser recompensado. Los ojos violeta de Cire estudiaron a Elías. ¿Y qué recompensa pedirías? Elías pensó por un momento. Podría pedir muchas cosas, riquezas, poder, influencia, pero nada de eso le interesaba. En cambio, sonrió. Si sobrevivo, solo pido la verdad. Algunos nobles fruncieron el ceño, confundidos. ¿La verdad?, repitió Kel. ¿Qué tontería es esta? Elías se volvió hacia Cire. Quiero saber por qué existe esta maldición. ¿De dónde vino? ¿Y por qué no le tengo miedo? La sala quedó en silencio. Nadie había preguntado esto antes. La mayoría simplemente había aceptado la maldición como una ley inquebrantable del universo. Cire sintió que algo se agitaba en su interior. ¿Era posible que esta humana no solo fuera tonta, sino realmente diferente? Había vivido con esta maldición tanto tiempo que había dejado de cuestionarla. Pero ahora, se preguntaba, ¿y si hubiera algo más? Se puso de pie con gracia. Muy bien, dijo, y su voz resonó por el pasillo. Mañana al atardecer, Ela se enfrentará a mi maldición. Una mezcla de emoción y temor se extendió por la sala. Algunos esperaban con ansias el espectáculo, otros admiraban a la humana que pronto se convertiría en hielo. Elías simplemente asintió. Entonces nos vemos al atardecer, emperatriz. Mientras el banquete continuaba, la tensión se sentía densa en el aire. Algunos cifradores rieron, considerando ya a Elías tan bueno como congelado. Otros susurraban, preguntándose si quizás, solo quizás, podría ocurrir algo inesperado. Mientras tanto, Cire se recostó en su trono, con los dedos apoyados ligeramente contra los labios. Por primera vez en mucho tiempo,
sintió algo desconocido. Esperanza. Mañana, vería si la humana era realmente diferente. Las lunas gemelas de Quifera colgaban en lo alto del cielo, proyectando un frío resplandor plateado sobre el patio del palacio. Una gran multitud se había reunido, nobles, guerreros y eruditos, todos esperando el momento que decidiría el destino de la humana. Algunos susurraban entre sí, calculando la rapidez con la que Hilas se convertiría en hielo. Otros simplemente observaban en silencio, con la mirada fija en el trono donde se sentaba la emperatriz. Elías permanecía de pie en el centro del patio, tranquilo y firme. Miró al cielo por un breve instante, contemplando la belleza alienígena de este mundo. Luego, su mirada regresó a Cire. Vestía una túnica azul oscuro, su largo cabello plateado ondeaba como metal líquido. Sus ojos violetas no reflejaban emoción alguna, pero algo en su interior parecía incierto. «Esta es tu última oportunidad para marcharte», dijo Helas de la tierra, Cire, con voz suave pero firme. Elías sonrió levemente. «Eso no sería muy humano de mi parte, ¿verdad?». Algunos nobles rieron entre dientes ante su audacia. La mayoría permaneció en silencio, esperando lo inevitable. ZY se levantó con gracia y bajó los escalones de cristal hacia él. La multitud se apartó al acercarse. Sus rostros reflejaban fascinación y miedo. Se detuvo frente a Elías, lo suficientemente cerca como para que sintiera el frío sobrenatural que la rodeaba. «¿Estás listo?», preguntó. Elías asintió. «Siempre». El momento se prolongó, todo el patio conteniendo la respiración. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, Cire se inclinó y rozó los labios de él. El tiempo pareció congelarse. Durante un instante, no ocurrió nada. El aire quedó en silencio. La multitud observaba con los ojos abiertos, esperando la familiar visión del hielo deslizándose sobre la piel humana. Pero nunca llegó. Elías permaneció de pie, su aliento cálido contra el frío de la noche. Su cuerpo no se congeló. Su piel no se convirtió en hielo. Estaba completamente desarmado. Jadeos resonaron por el patio. Algunos cifradores retrocedieron a trompicones, conmocionados. Otros simplemente se quedaron mirando, incapaces de creer lo que veían. Cire se apartó, rozando sus labios con los dedos, como si ella tampoco pudiera creerlo. «Imposible», susurró. Elías sonrió. «Bueno, eso es nuevo». El silencio en el patio se rompió cuando los nobles empezaron a hablar a la vez. Algunos gritaron que era un truco. Otros exigieron respuestas. Algunos miraron a Elías con algo cercano al asombro. Beric, el consejero de la emperatriz, dio un paso al frente, pálido. Esto nunca había sucedido antes. Cire se volvió hacia Helas, escrutando su rostro con la mirada. «¿Por qué? ¿Por qué no estás congelado?». Elías se encogió de hombros. «Quizás los humanos simplemente son diferentes». Cal, el noble que había hecho la apuesta, entrecerró los ojos. «Esto lo cambia todo». Su voz era tranquila, pero llena de tensión. «Si la maldición no lo afecta, ¿qué significa esto para la profecía?». Cire apretó los dedos. Había pasado años creyendo que su maldición era absoluta, que estaba condenada a una vida de soledad. Pero ahora este humano había roto lo imposible. La profecía, las palabras, volvieron a ella, una leyenda contada por los místicos de antaño. Cuando el vagabundo nacido en las estrellas desafíe el destino congelado, la verdad despertará. ¿Hablaba la profecía de esto de un humano? La comprensión le provocó un escalofrío, no de frío, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Elías se frotó la nuca, disfrutando claramente del caos que había causado. Entonces, ¿esto significa que gano la apuesta? Cire soltó una suave risa, un sonido tan raro que incluso sus consejeros más cercanos parecieron atónitos. «Sí, Elías, tú ganas». La multitud estalló en una mezcla de vítores y discusiones.
Algunos nobles exigieron respuestas. Otros simplemente se maravillaron del humano que había hecho lo imposible. Pero la mente de Cira estaba en otra parte. Si Elas podía romper la maldición, quizás era más que un simple humano afortunado. Quizás era la clave para descubrir la verdad que se escondía tras ella. Y por primera vez en su vida, estaba lista para descubrirlo. El palacio era un caos. Tras el beso imposible, los nobles, eruditos y guerreros de Tierra habían estallado en discusiones. Algunos creían que Elías era un fraude, que usaba a alguien desconocido. Un truco para resistir la maldición. Otros creían que era un elegido, enviado por el destino para cambiar su mundo. Y algunos, como Lord Cal, lo veían como una amenaza. Cire permanecía en el centro de todo, en silencio. El frío que siempre la había rodeado, la escarcha que había convertido a tantos en hielo, no había logrado tocar a Elías. Esto no era un truco. Ella lo había sentido. La calidez de sus labios, la ausencia de la magia gélida, había sido real. ¿Pero por qué? Elías, por otro lado, parecía divertido mientras observaba el caos que se desplegaba. Se inclinó hacia Beric, el consejero de la emperatriz. Entonces, ¿es una reacción normal o destruí tu imperio? Beric suspiró, frotándose las sienes. No lo entiendes, humano. No se trata solo de que sobrevivas. Se trata de la historia, del fundamento de nuestras creencias. La maldición de la emperatriz siempre ha sido absoluta. Elías se encogió de hombros. Bueno, parece que ya no es tan absoluto. Antes de que Vera pudiera responder, Cal dio un paso al frente, con sus ojos plateados penetrantes. Emperatriz, esto debe investigarse de inmediato. Si este humano es inmune, debemos saber por qué. Cire finalmente habló. Estoy de acuerdo. La sala se quedó en silencio. Todos se giraron hacia ella, esperando. La voz de Cire era tranquila, pero firme. Hay una antigua profecía, una que habla de un errante nacido en las estrellas que rompería mi maldición. Hasta ahora, nadie creía que fuera cierta. Miró a Elas, pero parece que nos equivocamos. Elías arqueó una ceja. Un errante nacido en las estrellas. Es una forma dramática de describirme. La expresión de que él se ensombreció. La profecía es peligrosa. Si es cierta, entonces todo lo que sabemos puede cambiar. Debemos tener cuidado. Elías se cruzó de brazos. O tal vez simplemente no te gusta que un humano esté involucrado. Que él apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Cire ignoró su discusión. La profecía dice que cuando el vagabundo desafíe el destino helado, la verdad despertará. Se giró hacia Beric. Encuentra los registros antiguos. Quiero saberlo todo sobre esto. Beric hizo una reverencia. De inmediato. La emperatriz Cal, sin embargo, dio un paso al frente. Con respeto, emperatriz, creo que debemos ser cautelosos. Este humano puede ser un embaucador o peor aún, un peligro para nuestro pueblo. Elías suspiró. Cierto, porque claramente planeo tener labios a prueba de magia. Cire levantó una mano, silenciándolos a ambos. Basta. El hecho es que Elías es el único ser en la historia que sobrevivió a mi toque. Eso significa que él podría ser la clave para desvelar la verdad tras mi maldición. Elías sonrió con suficiencia. Entonces, ¿esto significa que ahora tengo trato VIP? Cire entrecerró los ojos. Significa que vendrás conmigo a la cámara de hielo. La habitación volvió a quedar en silencio. Incluso Cal pareció sorprendida. La cámara de hielo, repitió Elías. Suena acogedora. Es donde se registró por primera vez la maldición, explicó ZY. Si hay respuestas, las encontraremos allí. Elías asintió. Muy bien. Vamos a buscar algunos secretos antiguos. Mientras la corte seguía susurrando y debatiendo, Cire miró a Elas por última vez. Esta humana lo había cambiado todo. Y fuera el destino o la casualidad,
Estaba decidida a descubrir la verdad. El viaje a la cámara de hielo fue silencioso. Elías caminó junto a la emperatriz Cire, siguiéndola por los pasillos tenuemente iluminados del palacio. Cuanto más avanzaban, más frío hacía. Podía ver su aliento en el aire. Sentir la escarcha formándose en las paredes de cristal. La temperatura no parecía molestar a Cire, pero ella se frotó las manos para calentarse. ¿Seguro que no quieres subir un poco la temperatura?, bromeó Elías. Cire no sonrió. El frío es natural aquí. Esta cámara existe desde antes de mi reinado. Contiene la verdad sobre mi maldición. Elías asintió. Podía notar que, a pesar de su rostro sereno, algo en ese lugar la inquietaba. Habían llegado a una enorme puerta de hielo sólido. Extraños símbolos estaban tallados en su superficie, brillando tenuemente. Beric, el consejero de la emperatriz, dio un paso al frente y apoyó la mano en la puerta. Un profundo zumbido resonó por el pasillo cuando el hielo se quebró y se movió, abriendo la entrada. Dentro, la cámara de hielo era impresionante. Las paredes brillaban con energía congelada, y en el centro se alzaba un imponente pilar de cristal. Suspendido dentro del pilar había una figura antigua, una mujer misteriosa con cabello plateado y ojos violetas, igual que Cire. Su expresión era pacífica, pero la escarcha que cubría su cuerpo dejaba claro que había estado atrapada durante siglos. Elías exhaló. Bueno, eso no da nada de miedo. Cire dio un paso al frente, con la mirada fija en la mujer congelada. Esta es la reina Sarapice, mi antepasada. Fue la primera gobernante de Tierra y la primera en sufrir la maldición. Elías estudió a la reina congelada. Así que la maldición no empezó contigo. Cire negó con la cabeza. No, ha existido por generaciones. Cada gobernante de mi linaje la ha portado. Beric se acercó con cautela. Los registros antiguos dicen que la reina Sarapus estuvo enamorada de un forastero, un viajero de otro mundo. Pero antes de que pudieran estar juntos, la maldición se apoderó de él. Intentó romperla y fracasó. Elías miró a su alrededor y supongo que terminó convertido en una escultura de hielo. Cire asintió como todos los demás. Elas frunció el ceño. ¿Pero por qué? ¿Quién la maldijo? Beric se abrió la boca y colocó los dedos sobre el pecho de Elías. El frío debería haberlo invadido. El hielo debería haberlo agarrado, pero no pasó nada. Elías arqueó una ceja. Bueno, eso es nuevo. Cire respiró hondo. Le temblaban ligeramente las manos al extender la mano y tocarle el rostro, algo que nunca antes le había hecho a nadie. Su gente observaba en silencio, esperando que la escarcha le cubriera la piel, pero nada. Entonces, en un instante que lo cambió todo, se inclinó. Esta vez, cuando sus labios se encontraron con los de él, toda la cámara se estremeció. El hielo se quebró. No solo alrededor de la reina Sarapus, sino en las paredes, el suelo, el techo. Un profundo estruendo llenó el aire cuando la escarcha que había contenido a sus antepasados durante siglos comenzó a romperse. Las estatuas del pasado, las que habían estado congeladas antes, comenzaron a brillar. Sus cuerpos cubiertos de hielo relucieron, y se formaron grietas en sus rostros congelados. Elías retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Acabamos de empezar algo grande. Cire se tocó los labios, sintiendo calor por primera vez en su vida. Miró a su alrededor, el hielo rompiéndose. La energía cambiante en el aire. Sí, susurró. Lo hicimos. Y por primera vez en siglos, la maldición de la escarcha eterna comenzó a derretirse. La cámara de hielo tembló al abrirse grietas en las paredes congeladas. El hielo que había contenido a la reina Sarapice durante siglos se hizo añicos, pieza a pieza, revelando su piel intacta. Una ola de calor se extendió por la cámara, ahuyentando el frío intenso que la había dominado durante generaciones. Elías dio un paso atrás, mirando a su alrededor mientras las estatuas congeladas de antiguos gobernantes y amantes,
Aquellos que habían caído víctimas de la maldición comenzaban a brillar. Sus gélidas prisiones se debilitaron, la escarcha se derritió como si despertara de un largo sueño. Cire se tocó los labios, sintiendo aún el calor del beso de Elías. Había pasado toda su vida creyendo que su toque era mortal, que sería intocable para siempre. Pero ahora todo había cambiado. Beric, el consejero de la emperatriz, observaba en un silencio atónito. Su voz salió en un susurro. «Está sucediendo. La maldición se está rompiendo». Elías miró a Cire. «Bien. ¿Acabamos de reescribir la historia?» Antes de que pudiera responder, el hielo que rodeaba a la reina Sarapis se rompió por completo. Una ráfaga de viento frío brotó del pilar de cristal. Pero esta vez, era diferente. No era el frío inerte de la maldición. Era el último aliento de algo antiguo, algo que había retenido a Ciera en sus garras durante demasiado tiempo. Los ojos de Sarapis se abrieron de golpe. Jadeó, inhalando profundamente por primera vez en siglos. Su cabello plateado caía en cascada sobre sus hombros, ya no congelado. Lentamente, giró la cabeza, sus ojos violetas se posaron en Cire. El corazón de Cire latía con fuerza. Había estudiado la historia de sus antepasados, visto pinturas de la reina Sarapus, pero nunca imaginó encontrarse con ella cara a cara. ¿Quién? La voz de Sarapaz era débil, apenas un susurro. Cire dio un paso al frente. «Soy la emperatriz Cire, tu descendiente». Dudó antes de añadir, «la última gobernante que cargó con la maldición». Sarapis se miró las manos, tocándose la piel como si confirmara que era realmente libre. Su expresión era indescifrable, una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿Cómo? ¿Cómo se rompió?» Elías se aclaró la garganta. «Ah, esa soy yo». Sarapis lo miró, observándolo con atención. «Un humano». Beric intervino, su mente aún intentando comprender la situación. La profecía hablaba de un vagabundo nacido en las estrellas que rompería el destino congelado. «Hilas de la tierra es ese vagabundo». Sarapis cerró los ojos un largo instante. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de tristeza. «Entonces fue mi dolor el que maldijo mi linaje». Cire asintió. «Así lo creemos. Tu dolor, tu pérdida, se convirtió en algo más. Se convirtió en la escarcha eterna». Sarapis bajó la cabeza. «Todos estos años, solo deseé abrazarlo una última vez. Y en cambio, condené a todos los que vinieron después de mí». Miró a Elas. «¿Cómo lo hiciste?» Elías se frotó la nuca. «Honestamente, creo que simplemente no esperaba perder. Todos los que besaron a Cire creyeron que se congelarían. Pero yo no. Tal vez eso fue lo que cambió las cosas». Sarapis esbozó una pequeña sonrisa agridulce. «Entonces tú has hecho lo que yo no pude. Has roto la cadena». En ese momento, el último hielo se desmoronó. Las estatuas de los que habían estado congelados comenzaron a despertar. Jadeos llenaron la cámara cuando los perdidos dieron sus primeros pasos. Sus cuerpos ya no estaban atrapados en el frío. Uno de ellos, un hombre mayor de Escifer, se tambaleó hacia adelante. Su cabello plateado estaba descolorido por la edad, sus ojos violetas abiertos, llenos de confusión. Miró a Sarapis y cayó de rodillas. «Mi reina». Los ojos de Sarapis se llenaron de lágrimas. «Aarón», su voz se quebró al extender la mano y tocarle el rostro. No se convirtió en hielo. No se desvaneció. Era real. ZY miró a su alrededor, abrumada por el momento. Había pasado su vida creyendo que estaba maldita, que el amor siempre significaría pérdida. Pero ahora había esperanza. Elías exhaló. ¿Y ahora qué pasa? Cire se giró hacia él. Por primera vez después de su vida, sintió algo nuevo. Libertad. Sonrió. Ahora vivimos. Al derretirse el hielo, también lo hicieron siglos de dolor. La escarcha eterna había desaparecido. Y por primera vez, la emperatriz Cire ya no estaba sola.
La cámara de hielo ya no era un lugar de dolor. La escarcha se había derretido. Los prisioneros congelados habían despertado. Y el frío intenso que una vez dominó tierra se desvanecía. Por primera vez en siglos, una calidez se extendió por el palacio. La emperatriz Cire se encontraba en el centro de todo, observando cómo la reina Sarapice abrazaba a Auron, su amor perdido. Los ojos plateados de la anciana reina brillaban con lágrimas. Lágrimas que no se congelaban. La maldición que había atado a su pueblo durante generaciones finalmente se había roto. Elías se cruzó de brazos, contemplando la vista. Bueno, esa era probablemente la forma más dramática de arreglar una historia de amor. Cire se giró hacia él con expresión indescifrable. Hiciste algo que nadie más pudo. La maldición nunca tuvo que ver con la magia. Se trataba de creer. Te niegas a temerle. Elías se encogió de hombros. Pensé que si iba a besar a una reina del espacio, mejor lo haría con todo. Cire lo miró parpadeando antes de negar con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Eres una extraña humana. Beric se acercó, aún abrumado por los acontecimientos. Emperatriz, esto lo cambia todo. La historia de nuestro pueblo, nuestra forma de ver el amor, el poder y el destino. Todo ha sido reescrito hoy. Cire asintió. Tendremos que reconstruir para sanar. Muchas vidas se perdieron por esta maldición. Pero ahora, nuestro futuro ya no está congelado en el dolor. Sarapus dio un paso al frente, su majestuosa presencia aún imponente a pesar de los años que llevaba atrapada en el hielo. Observó a Elausas con curiosidad. Dime, vagabundo, ahora que has roto nuestras cadenas, ¿qué harás? Elías dudó. Había venido a Cira por curiosidad. Un simple viajero explorando las estrellas. Nunca había planeado involucrarse en una maldición centenaria. Ahora era parte de la historia. Se rascó la cabeza. Bueno, se suponía que debía irme después de cerrar mi trato. Pero después de todo esto, supongo que al menos debería quedarme para ver qué pasa. Sarapis asintió con aprobación. Sabio, el final de una historia es solo el comienzo de otra. La mirada de Cire se posó en Elías. Por primera vez en su vida, tenía una opción. Ya no estaba atada por el miedo a perder a sus seres queridos. Y, sin embargo, se sentía insegura. Dio un paso más hacia Ilas. ¿Te quedarías? No como un héroe, no como un salvador, solo como tú mismo. Elías arqueó una ceja. ¿Me estás pidiendo que me mude? Porque, para ser honesto, a tu palacio le vendrían bien algunas calefacciones. Cire puso los ojos en blanco, pero su sonrisa permaneció. Te pregunto si caminarías a mi lado. No como gobernante y súbdito, no como forastera y emperatriz, solo como dos personas que desafiaron el destino juntas. Elías la miró. La miró de verdad. Ya no era la emperatriz intocable. La mujer atrapada en el hielo. Era Cire, una persona que había sufrido, resistido y ahora por fin tenía la oportunidad de vivir. Sonrió con suficiencia. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que no te congeles de nuevo. Cire lo miró, pero no negó la calidez en su expresión. Las puertas del palacio se abrieron y la gente de tierra, guerreros, nobles, eruditos, entraron, observando conmocionada lo sucedido. El hielo que una vez cubrió su hogar había desaparecido. Las estatuas malditas estaban vivas. Su emperatriz estaba entre ellos, intacta por la escarcha. Un murmullo se extendió entre la multitud, luego un rugido de voces. Algunos susurraron con incredulidad, otros gritaron de alegría. La noticia corrió como la pólvora. La escarcha eterna había terminado. Cire dio un paso al frente, alzando la voz por encima de la multitud. Durante generaciones, creímos que estábamos malditos. Ese amor siempre terminaría en tristeza. Pero hoy, hemos visto la verdad. Somos libres. Nuestro futuro está en nuestras manos. Los vítores eran ensordecedores. Elías estaba junto a ella.
observando cómo su pueblo celebraba. Nunca había planeado cambiar un mundo. Pero de alguna manera, en medio de todo, había encontrado algo que nunca esperó. Un lugar al que pertenecía. Al caer la noche sobre Sierra, las estrellas brillaron con más fuerza que nunca. El mundo ya no estaba atrapado en el hielo. Ni tampoco su emperatriz.